Hola, ¿qué tal alumnos? En esta oportunidad desarrollaremos el tejido conjuntivo especializado. En la clase anterior habíamos mencionado las características más importantes del tejido conjuntivo y en su clasificación mencionamos dos tipos de tejidos conjuntivos. El tejido conjuntivo propiamente dicho y el tejido conjuntivo especializado. ¿Pero qué es un tejido conjuntivo? Un tejido conjuntivo presenta dos características importantes: variedad de células y abundante sustancia intracelular. Existen células como los adipocitos, neutrófilos, eosinófilos, linfocitos, pero las principales células que encontramos en el tejido cartilaginoso propiamente dicho son los macrófagos y fibroblastos. En cambio, en el tejido conjuntivo especializado van a haber células con características especiales, como los condrocitos, los osteocitos, los eritrocitos, los linfocitos. Van a haber células características para cada tipo de tejido especializado. Pero, ¿en un tejido solamente hay células? No. Va a haber una célula importante en el tejido conjuntivo, denominado fibroblasto. Este fibroblasto va a formar la sustancia intracelular. Esta sustancia celular presenta dos componentes: la sustancia amorfa, conformada por sustancias proteicas y sustancias glúcidas, como los proteoglucanos y los glucosaminoglucanos. Pero también va a encontrarse un conjunto de fibras o filamentos, ¿no?, que son de consistencia proteica. Estos fibroblastos van a conformar la sustancia amorfa, formada por los proteoglucanos y glucosaminoglucanos, y los filamentos denominados fibras. Por eso son importantes estos fibroblastos en la regeneración del tejido. No solamente se van a encontrar en los tejidos propiamente dichos, sino también se van a encontrar en los tejidos especializados. Pero, ¿qué es un tejido especializado? Es un tejido que tiene una célula característica que va a elaborar una matriz extracelular con características especiales. Vamos a desarrollar dos tipos de tejidos especializados en esta oportunidad: el tejido cartilaginoso y el tejido óseo. El tejido cartilaginoso, al igual que el tejido óseo, presenta una base de células que van a elaborar la célula del tejido cartilaginoso y el tejido óseo. ¿Cómo se llaman esas células? Se denominan stem cell o células mesenquimales. Estas células mesenquimales se van a encontrar en la base o en la envoltura de este tipo de tejido, ¿no?, ya sea en el tejido cartilaginoso o en el tejido óseo. Entonces, empecemos a desarrollar el tejido cartilaginoso. En esta imagen, como pueden observar, ¿no?, se encuentra una base de células, y en esta base, ¿no?, en esta envoltura del tejido cartilaginoso, vamos a encontrar unas células llamadas células mesenquimales, ¿no? Estas células mesenquimales van a ser las precursoras o las que van a elaborar en la célula del tejido conjuntivo, ¿no? Estas células mesenquimales, que tienen forma estrellada, forma ramificada, elaborarán una célula de transición que posteriormente da origen a una célula llamada condroblasto, ¿no? Las células condroblásticas, las células de condroblastos, son células muy activas y van a elaborar la matriz extracelular del tejido cartilaginoso. Las células de condroblastos elaborarán la sustancia amorfa, conformada principalmente por materia orgánica, un 95%, y materia inorgánica, materia orgánica en su mayor cantidad, ¿no?, y un conjunto de sustancias filamentosas, ¿no?, como las fibras. Esta sustancia amorfa, ¿no?, va a estar conformada principalmente por una molécula llamada
ácido hialurónico. Este ácido hialurónico, ¿no? Este ácido hialurónico le va a dar la consistencia al cartílago. El cartílago tiene una consistencia flexible y una consistencia de resistencia, ¿no? Estas sustancias que va a elaborar los condroblastos van a perjudicar o van a presionar a estas células condroblásticas y estas van a encerrarse o van a alojarse en una cavidad posteriormente, ¿no? Estos condroblastos posteriormente, para no poder ser eliminadas o evitar su daño celular, lo que van a hacer es alojarse en un lugar. Estos condroblastos van a madurar y se van a convertir, ¿no?, en unas células llamadas condrocitos. Estos condrocitos, ¿no?, son células maduras que ya no son muy activas y se van a alojar en estos lugares, en estas cavidades. Estas cavidades que observan aquí se denominan condrocele o condroplastos. Los condrocitos son células no activas que se alojan en estas cavidades llamadas condrocele o condroplastos. Esto vendría a ser la composición de un tejido cartilaginoso. Pero existen tres tipos de tejidos cartilaginosos y lo vamos a desarrollar en estas tres imágenes que estamos mostrando aquí. El tejido cartilaginoso hialino, el tejido cartilaginoso elástico y el tejido cartilaginoso reticular. El tejido cartilaginoso hialino lo encontramos principalmente en la etapa fetal o la etapa prenatal y forma el esqueleto del feto. Es decir, el feto está conformado por cartílago y no por hueso. El hueso se va a desarrollar posterior al nacimiento del bebé, es decir, en una etapa postnatal. Cuando el feto desarrolla su esqueleto, va a acumular gran cantidad de tejido cartilaginoso, formando el esqueleto de este individuo. Este cartílago posteriormente será reemplazado por hueso, ¿no?, por unas células llamadas osteoclastos, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero en la etapa fetal vamos a encontrar un tejido cartilaginoso hialino, como formando el esqueleto del feto. Pero no solamente se va a encontrar justamente en el feto, sino que este cartílago hialino se va a acumular en diferentes lugares de las vías respiratorias, en las fosas nasales, en este cartílago llamado laringe, ¿no?, que forma la garganta, ¿no?, o la manzana de Adán, ¿no?, en la garganta hay la manzana de Adán, que es la laringe, forma la mayor parte de la laringe. Vamos a ver justamente que hay otro cartílago que forma una porción de la laringe también, ¿no?, pero la mayor parte de la laringe está conformada por este tipo de cartílago, ¿no? También estos anillos concéntricos que conforman la tráquea y también los bronquiolos, ¿no?, también van a estar formados por tejido cartilaginoso hialino. ¿Cuál es la característica del tejido cartilaginoso hialino? La característica es que sus células son abundantes, ¿no?, como podemos observar, y su matriz extracelular está conformada por fibras colágenas delgadas, bien finas, y en el microscopio se observa un tejido cartilaginoso translúcido, ¿no?, con abundantes células cartilaginosas. Estas células cartilaginosas, recuerdan que se denominan condrocitos. Las de aquí se llaman condroblastos, ¿no? Los de acá son condrocitos, son células maduras, ¿no? En un tejido cartilaginoso elástico, como su propio nombre lo dice, aquí abundan fibras elásticas en forma de red, ¿no? Tiene un porcentaje de fibras colágenas, pero lo que abunda acá son las fibras elásticas. Abundantes fibras elásticas es lo que se observa más al microscopio. Tienen pocas células, pero abundantes fibras elásticas. ¿Dónde lo observamos? Lo observamos en el conducto auditivo, en el pabellón auricular superior,
en el conducto auditivo externo, este conducto que lleva el tímpano, ¿no? Las ondas sonoras que lleva, este conducto auditivo externo que lleva las ondas sonoras, ¿no?, hacia el tímpano. También hay otro conducto que conecta el oído con la boca, ¿no?, que se llama la trompa de Eustaquio. También ahí se encuentra. Lo encontramos también en el cartílago de la laringe, en el cartílago superior de la laringe, llamada epiglotis. Entonces, en esos lugares encontramos a este tejido conjuntivo elástico. El último tipo de cartílago es el cartílago reticular. El cartílago reticular, vamos a observar las células encontrándose en forma de hileras, relegadas por la abundante fibras colágenas. Fibras colágenas de mayor grosor, a diferencia de lo que hemos observado aquí. Estas fibras colágenas se encuentran apiladas unas sobre otras. Por eso hay una transición, más o menos, hay una semejanza, ¿no?, entre las fibras, entre el tejido conjuntivo denso y el tejido conjuntivo, tejido cartilaginoso hialino, ¿no? Hay una similitud, más o menos, por la abundancia de fibras colágenas encontrándose en paralelas y con estas cantidades de fibras colágenas, ¿no? Entonces, hay una similitud, ¿no?, por la forma como se ordenan estas fibras, se parece al denso, ¿no? Esa es la característica justamente de este tipo de tejido cartilaginoso reticular. Estas fibras le permiten dar resistencia, le permite dar una cierta resistencia a las fricciones, ¿no? Y justamente esa característica le va a permitir desarrollarlo en los lugares donde se encuentra. Por ejemplo, se encuentra entre las vértebras, ¿no?, formando una sustancia o una molécula o un tejido, ¿no?, que le va a permitir que estas vértebras no sufren rozamiento, ¿no? Entonces, es importante su presencia entre las vértebras, ¿no?, que no haya fricción entre las vértebras, ¿no? Entonces se encuentran entre las vértebras. Son discos invertebrales, ¿no? No solamente se encuentran en los discos invertebrales, también lo vamos a encontrar en las costillas, ¿no? Lo vamos a encontrar también en las costillas, en los discos invertebrales y principalmente hay otra parte más, ¿no?, que lo vamos a encontrar, pero principalmente en esos dos, ¿no?, en esos dos lugares. Ahora vamos a pasar al tejido óseo, ¿no? El tejido óseo presenta dos componentes, ¿no?, un tejido óseo compacto y un tejido óseo esponjoso. Hemos extraído, por ejemplo, aquí un hueso largo, porque hay diferentes tipos de huesos, hay huesos planos, hay huesos pequeños, ¿no? Este es un hueso largo, donde la parte intermedia, denominada diáfisis, presenta un hueso compacto, ¿no? Presenta mayormente un hueso compacto. Un hueso compacto es un hueso sólido, homogéneo, ¿no? Es un tejido muy homogéneo, duro, rígido, ¿no? Ese es el hueso compacto que encontramos en la diáfisis. Pero en la parte intermedia se acumula médula ósea, ¿no? Se encuentra la médula ósea, ¿no? Y esta médula ósea está revestida por el hueso esponjoso. El hueso esponjoso presenta otra característica, ¿no? Es un hueso menos homogéneo, donde hay cavernas, ¿no?, hay trabéculas, como vamos a ver después, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? El hueso compacto es homogéneo, en cambio el hueso esponjoso hay huecos o cavernas, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos observando justamente en esta parte del hueso, que se llama diáfisis. Pero en los ápices del hueso largo encontramos lo opuesto. Van a ver los dos componentes, pero de manera opuesta. El hueso compacto es delgadito y fino, y el hueso interno es un hueso con cavernas, es un hueso esponjoso, ¿no? Un hueso compacto delgado y hueso esponjoso abundante. Acá ¿cómo era? Hueso compacto abundante y hueso esponjoso, ¿no?, pequeño.
Y en el interior se encuentra la médula ósea, y aquí también hay médula ósea. Pero la médula ósea se acumula hasta los 25 años aproximadamente, ¿no? Y después esta médula ósea va a ser relegada por abundante tejido adiposo, ¿no? Recordemos que la médula ósea va a formar las células sanguíneas, ¿no? Es la originaria, la formadora de las células sanguíneas, ¿no? Vamos a ver por la parte inferior, en la parte de acá, al sistema de Haber. El sistema de Haber, o llamado también ostión u ostiona, es la unidad del hueso compacto. Aquí hemos extraído, por ejemplo, un hueso, lo extraímos, ¿no? Hemos hecho un corte de este hueso, donde estamos observando a los sistemas de Haber. Como su propio nombre lo dice, sistema, se parece a un sistema, hay un conjunto de láminas concéntricas donde en ellas hay cavernas, hay huecos. En estos huecos se encuentran las células del tejido óseo, denominada osteocito, ¿no? En estas cavernitas se encuentran los osteocitos, pero alrededor se encuentran las láminas concéntricas, ¿no? Recordemos que el tejido óseo va a formar, el tejido osteocito va a ser formado por los osteoblastos. Aquí, por ejemplo, vamos a tratar de corregir. Acá este sería el osteoblasto, ¿no? Este sería el osteoblasto. El de acá, por ejemplo, es un osteoblasto. No es un osteocito, sino es un osteoblasto. Vamos a corregir esta parte de aquí. Por ejemplo, este sería un es un osteoblasto. Como estamos observando aquí, es un osteoblasto, ¿no? Este osteoblasto, ¿quién va a formar? El osteoblasto forma el osteocito, ¿no? El osteoblasto forma el osteocito. En esta imagen de arriba nos va a más o menos ayudar a entender de cómo se forman los osteocitos. Este es un ejemplo de tejido esponjoso, pero más o menos para que ustedes se den cuenta, ¿no? Las células mesenquimales están aquí, ¿no? Aquí están los osteoblastos, ¿no? Estas células van a empezar a elaborar la sustancia morfa, ¿no? La matriz extracelular, y finalmente se convertirán en un osteocito, ¿no? Como vemos ahí. De la misma manera como hemos explicado en la parte de aquí, ¿no? En los condrocitos, ¿no? Que se formaban a partir de los condroblastos, ¿no? Entonces los condroblastos, los osteoblastos, formarán los osteocitos. ¿Y quién forma el osteoblasto? Lo forma el mesenquio, ¿no? Esto es en un tejido esponjoso, pero algo parecido ocurre justamente en este lugar. Aquí ya estamos viendo un hueso ya elaborado, ¿no? Entonces, estamos viendo acá en el corte estos osteocitos que han sido formados por los osteoblastos, ¿no? Estos osteocitos que se alojan en esta caverna, llamadas osteoplastos o osteoplastos o osteoplasto, ¿no? Osteoplasto u osteocele, ¿no? También se llama así, ¿no? Osteocele. Estos osteoplastos que van a alojar a los osteocitos, ¿no? Van a permitir justamente la conexión con otros osteoplastos, ¿no? Es decir, estos osteoplastos de estas cavernas están conectadas, hay canalículos, hay canales de conexión. Porque otra diferencia que hay entre el tejido cartilaginoso y el tejido óseo es que el tejido cartilaginoso el tejido cartilaginoso no está irrigado, no hay vasos sanguíneos, no hay vasos sanguíneos, ¿no? En el tejido. Solamente en el mesénquima. En el mesénquima hay vasos sanguíneos, pero en el interior del tejido cartilaginoso no hay vasos sanguíneos. A diferencia de acá sí hay vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos van a ingresar, ¿no? A ingresar por medio de canalículos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un conducto, lo de acá es un conducto, este es el conducto donde están los nervios y los vasos irrigando al tejido óseo, ¿no? Esos son los nervios, aquí están los nervios y los vasos que van a irrigar al sistema óseo.
Entonces, hay inervación, hay irrigación, ¿no? En este tejido óseo. A diferencia de aquí, que no hay irrigación, no hay vasos sanguíneos en el interior, ¿no? Entonces, este es un conducto donde se va a irrigar, ¿no? A nutrir por medio de canalículos, ¿no? Este conducto de Haber, así se llama, conducto de Haber, alimenta a estas cavernas, ¿no? Donde se encuentran los condrocitos, los otrocitos, ¿no? Alimenta por medio de canalículos. Van a ver canalículos, ¿no? Por aquí. Esto más o menos es una imagen, una extracción del sistema de Haber. Este viene a ser el sistema de Haber, donde observamos, por ejemplo, los osteocitos en forma de laminillas, ¿no? Estos osteocitos van a formar las láminas concéntricas, ¿no? Estos osteocitos, perdón, han elaborado en su etapa juvenil, ¿no? Las láminas concéntricas, y de esta forma desarrolla el sistema de Haber, ¿no? Aquí estamos viendo acá los osteocitos cómo se proporcionan, ¿no? Pero aquí tenemos a un osteocito en su forma original, ¿no? Cómo tiene forma ramificada y eso, ¿no? Entonces, en un hueso compacto observamos un sistema de Haber u ostiones, ¿no? En cambio, en un hueso esponjoso observamos otro tipo de unidad. Se denomina trabécula, ¿no? Las trabéculas, ¿no? Estas trabéculas, ¿no? Que son huecos o cavernas, ¿no? Estas trabéculas vendrían a ser la unidad, trabéculas, viene a ser la unidad del tejido óseo esponjoso. Las trabéculas son cavernas, ¿no? Son huecos donde se acumulan ahí los osteocitos. ¿Quién forma a estas células? Lo forma el mesénquima, ¿no? Y el mesénquima finalmente va a formar los osteoblastos, ¿no? Y estos osteoblastos, al madurar, se forman osteocitos. Pero la característica aquí, como pueden observar, van a ser las cavernas, ¿no? Las cavernas que se van a encontrar en este tipo de tejido. Bueno, con esto hemos culminado, jóvenes. Hemos hablado de los dos tipos de tejidos, pero hay algo importante también que deben saber. Algo que todavía no he mencionado y me gustaría que ustedes también lo conozcan. Una cosa importante que deben saber aquí es que los osteos, tanto los tejido cartilaginoso como el tejido óseo, presentan una envoltura. La envoltura del tejido cartilaginoso se llama pericondrio, ¿no? Es una envoltura externa. La envoltura del tejido óseo se llama, la envoltura externa se llama, esta envoltura externa se llama periostio, ¿no? Esta envoltura externa, aquí hay una envoltura, se llama periostio. La envoltura externa, pero también la envoltura interna, la envoltura que va a envolver, por ejemplo, los conductos de Haber, estos conductos de Haber, ¿no? Tanto también este conducto de acá, ¿no? Estos conductos lo que van a envolver, ¿no? o delimitar la parte interna se denomina endostio, ¿no? El periostio es el externo y el endostio es el interno. Bueno, jóvenes, eso quería mencionarle. También hay un importante también que deben saber, es que la sustancia que elabora y que le da resistencia al tejido óseo se llama hidroxiapatita. Es una sustancia conformada por fosfato y carbonato de calcio que le va a dar la resistencia y rigidez al tejido óseo. De esta forma el tejido óseo va a ser un tejido óseo rígido y duro que va a apoyar a los músculos para el movimiento, ¿no? Tienen una función pasiva, ¿no? Que tienen una función de palanca, ¿no? Para el movimiento, ¿no? Mediante los músculos. Esa es más o menos la característica que tienen los huesos. Sí, el fosfato y carbonato de calcio son las sustancias que encontramos en el tejido óseo, a diferencia del tejido cartilaginoso que está conformado por ácido hialurónico. No se olviden que también que el tejido óseo va a formar el sistema óseo, ¿no? El sistema óseo que formaría el esqueleto de nuestro cuerpo, ¿no? También protege el tórax, ¿no? Protege el cerebro, ¿no? Y forma el esqueleto externo, ¿no? El esqueleto externo. Esa es otra cosa que también quería mencionar. Bueno, con esto culminamos y esperemos vernos en otra oportunidad, jóvenes.
Chao, chao. Cuídense. Cuídense. ¿No?